Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Esperando que muy bien y muy animados para continuar con este trabajo que venimos realizando ya para esta cuarta entrega, en la cual vamos a estar realizando una clase de funciones químicas. Aquí está, y este es el tema que nos va a acompañar para el día de hoy. No olviden que es muy importante que tengamos en cuenta todas las recomendaciones de prevención de contagio de coronavirus en esta época en la cual ya está bastante avanzada la pandemia. Por lo tanto, hay que extremar las medidas para evitar cualquier riesgo de contagio. Vamos a desarrollar entonces en esta oportunidad una guía conocida como funciones químicas, en la cual nosotros vamos a estar trabajando los tipos de compuestos químicos que hay en nuestro medio. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Para saber cuántas funciones químicas hay, pues lo hemos resumido básicamente en 4 grandes grupos. Es decir, tenemos los óxidos, los ácidos, las bases y las sales. ¿Cómo identificar entonces un óxido, un ácido, una base o una sal? Pues es muy fácil. Veamos algunos ejemplos y algunas clasificaciones de óxidos, pero les voy adelantando. Recuerden que los óxidos son aquellos compuestos que están formados por 2 clases de elementos, o sea, son binarios y terminan en oxígeno. Siempre que terminen en oxígeno y solamente tengan 2 clases de elementos, entonces será un óxido. Los ácidos, aquí como el paréntesis lo indica, son aquellos compuestos que en nuestros ejercicios que vayamos a realizar, estos de química inorgánica, comienzan con hidrógeno. Es decir, los ácidos tienen estructura o fórmula molecular que comienza con una H, es decir, el hidrógeno. Las bases, por su parte, no comienzan con H, sino que terminan con el grupo OH. Y el primero de sus compuestos, pues de sus elementos, es un metal. Es un metal. Bases, recuerden, terminan en OH, es la clave. Ácidos comienzan con hidrógeno y los óxidos terminan en oxígeno y el compuesto tiene solamente 2 clases de elementos. Para el caso de las sales, entonces los vamos a estar identificando de la siguiente manera. Recuerden que las sales entonces serán aquellos compuestos diferentes de los óxidos. Por ejemplo, si termina en oxígeno pero tiene 3 elementos, no comienza con hidrógeno y no termina con OH, entonces en este caso será una sal. Vamos a mirar algunos ejemplos para que podamos organizar las ideas un poquito mejor. Veamos, tenemos clases de óxidos. Resulta que hay óxidos básicos y óxidos ácidos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los óxidos básicos? Cuando nosotros tenemos un óxido básico, es la combinación del oxígeno con un metal. Oígase bien, oxígeno con metal, en este caso el ejemplo es sodio. Vamos a hacer clic aquí para ver un ejemplo más claramente. Entonces los óxidos básicos provienen de la reacción de un metal con el oxígeno. Es decir, el primer elemento, en este caso calcio, es un metal y el segundo es un oxígeno. Entonces la combinación de un metal más el oxígeno nos da un óxido básico. No sucede así cuando analizamos los óxidos ácidos, porque si ustedes observan, cuando hablamos de los óxidos ácidos, la combinación es del oxígeno con un no metal. Por eso aquí el ejemplo tenemos el carbono, que es un no metal, y al oxígeno, pues que lo está acompañando en un compuesto binario. Esa parte es fundamental, binario, es decir, que tiene solamente 2 clases de elementos. Hagamos clic y veamos el ejemplo un poquito más en detalle. Ya sabemos que el carbono en este caso funciona como un no metal. Al reaccionar con oxígeno va a producir un óxido ácido. ¿Cómo saber fácilmente si un compuesto es un metal o es un no metal? Con la tabla periódica. Recuerden que los que están muy a la izquierda son metales y los que están a la derecha en una esquinita después de la línea quebrada pues serán no metales. Esa parte es fundamental, ya ustedes tienen sus tablas periódicas y pueden tomarla como un elemento de consulta. Recuerden que cuando hablamos de los ácidos son aquellos compuestos cuya estructura o fórmula molecular comienza con una H. Aquí tenemos 2 clases de hidrácidos, de ácidos. Los hidrácidos
y los oxácidos. Los hidrácidos, como vemos, tienen dos elementos. Están formados por dos elementos, la H, que es la característica preponderante, y un no metal. En los oxácidos, por su parte, tienen tres clases de elementos, la H, un oxígeno al final y un no metal como elemento central. Ahí lo vemos. Entonces tenemos ácidos hidrácidos, son aquellos que tienen solamente dos clases de elementos, es decir, son binarios y provienen de la unión de un no metal, este ejemplo es cloro, con un hidrógeno. Entonces se formará ácido clorhídrico. Es un hidrácido, es binario. Por eso, entonces, tenemos la clasificación de hidrácido. Ahora veamos un poquito la definición de ácidos oxácidos. Para este caso, tenemos que los oxácidos provienen de un óxido ácido, por ejemplo, dióxido de carbono. Aquí observamos que es un óxido ácido porque es la combinación de un no metal, carbono, y oxígeno. Es binario, por lo tanto es un óxido. Al ponerlo a reaccionar con agua, en una reacción de combinación o síntesis, obtenemos un compuesto terciario, es decir, hidrógeno, oxígeno y un no metal. Ahí tendremos un ácido oxácido y hemos evacuado nuestro segundo tema de clasificación, los ácidos. Para las bases es mucho más fácil la identificación. Recuerden siempre que las bases terminan en OH, aquí está, en OH, y el primer elemento siempre será un metal. Para este caso estamos trabajando con sodio, no vamos a trabajar ninguna clasificación para las bases porque de hecho no es necesaria. Para el caso de las sales, sí tenemos varios tipos de sales y nosotros los vamos a clasificar en primera instancia de acuerdo con su procedencia. Entonces veamos, tenemos sales aloídeas. Miren que las sales aloídeas no tienen oxígeno, están formadas por un metal unido a un no metal. Aquí está sodio y cloro, por ejemplo. Veamos cómo se forman. Las sales aloídeas provienen de la reacción de un ácido hidrácido. Recuerden que este ácido hidrácido no tiene oxígeno en su estructura, es binario, con una base, en este caso hidróxido de sodio. Vean aquí que la sal aloídea no tiene oxígeno en su estructura, por eso podemos identificar fácilmente una sal aloídea. Ahora veamos el caso de las sales oxisal. En las sales oxisales, pues sí vamos a encontrar que terminan en oxígeno, porque provienen de un ácido oxácido. Aquí lo vemos, ácido oxácido. Y los ácidos oxácidos ustedes saben que son terciarios, por lo tanto su tercer elemento es oxígeno. Por lo tanto, aquí observemos que tenemos ese ácido oxácido, aquí está, este se llama ácido sulfúrico. Tiene 1, 2, 3. El tercero de ellos es el oxígeno. Y miren que esta parte, el SO4, aparece aquí en nuestra sal oxisal, que tiene tres clases de elementos. Ella se produce por la reacción de un ácido oxácido con una base. Esa sería nuestra segunda clasificación. Y ya la primera era sal aloidea y la segunda sal oxisal. Esto tiene que ver con la procedencia del ácido que forma la base. Pero también, si en la reacción, cuando yo pongo a reaccionar un hidrácido con una base y el número de hidrógenos es alto, de tal manera que no alcanza a ser sustituido en su totalidad por el grupo, por ejemplo, OH, que es el que forma el agua, entonces si queda hidrógeno en su estructura será una sal ácida. Si queda ese hidrógeno aquí en el centro que no pudo ser reemplazado, entonces será una sal ácida. Si no queda, por ejemplo, ninguno, ni el grupo OH ni el grupo H del ácido, pues será una sal neutra. Pero si queda el grupo OH metido en la estructura de la sal, entonces tendremos una sal básica. Tercera clasificación de este grupo de sales. Espero que lo hayan entendido. En los ejercicios que están propuestos, ustedes tienen algunas ideas generales para que vayan, por ejemplo, primero que todo,
clasificar las sustancias en óxidos, en ácidos, en bases o sales. ¿Cómo lo hacemos? Ya se dieron algunos elementos. Lo otro es predecir qué se va a producir cuando reaccionan dos clases de elementos. Recuerden, por ejemplo, aquí que si el calcio reacciona con el oxígeno, debemos recordar que el calcio es un metal y trabaja con estado de oxidación positivo, y como trabaja con +2, ese dato está en la tabla periódica, pues simplemente ese 2 cruza al otro lado y el -2 del oxígeno cruza al otro lado. Al simplificarlo me queda CaO, y esto sería, por ejemplo, un óxido básico, porque es la unión de un oxígeno con un metal. Lo mismo sucederá para todos los ejemplos. Ustedes pueden consultar este video tutorial en el que verán cómo se forman los diferentes compuestos a partir de la reacción entre diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo se forma una sal aloidea, aquí tenemos, recuerden que esta es una reacción de intercambio donde el hidrógeno se va con el grupo H y el metal, en este caso sodio, se va con el no metal del ácido para formar nuestra sal. Y de ahí entonces nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Espero que les haya gustado mucho este video y que sirva de orientación para desarrollar todas las tareas que tienen pendientes. Y si hay alguna duda, ustedes pueden consultar vía WhatsApp a mi contacto, o también pueden hacerlo a través del grupo que para tal fin hemos estipulado. Muy buen día y que pasen muy bien.